Bueno, Roque, estamos en el Hotel Santa Catalina, en la sala Néstor Martín Fernández de la Torre. Estamos en un lugar por el que han pasado muchos equipos de fútbol en su momento y mucha historia detrás. Y yo quería tener esta entrevista contigo, aparte de que somos amigos, de que hemos hablado mucho de fútbol, por eso. Porque contigo he hablado mucho de fútbol, tú te quitas importancia siempre. Dices, no, si de fútbol tú sabes más que yo, tú tienes más datos, ya, yo te entenderé datos. Yo he leído mucho de fútbol, veo mucho de fútbol, pero yo tuve la suerte que tuviste tú. Y yo siempre digo que cambiaría, no voy a decir qué, pero quizás toda la literatura por jugar 5 minutos en tu época en el Unión Deportivo. Eso lo digo yo y te puedo asegurar que lo puede decir la mitad de mi generación. Quienes no vivieron eso y quienes no vivieron la época anterior justo a la tuya, que fue más mítica todavía, no pueden entenderlo porque aquel fútbol, aquel ambiente, aquella mítica, aquella épica, tiene poco que ver con esto. No se puede explicar si no se vivió. Ni siquiera en imágenes logro yo transmitírselo a la gente que no lo vivió. Y mira que me empeño. ¿Qué era lo que vivíamos nosotros? Lo que para mí representa Roque Díaz, ¿no? Lo que para mí eres tú. Pues ver salir un equipo por la bocana, un olor a césped, los focos, las areas, Fernando el Bandera, la trompeta. Y un aire de fútbol. Mi padre, mi abuelo, no solo es el partido que veíamos, como no solo es el libro que leemos, sino dónde leemos ese libro, en qué momento de nuestra vida. Y tú apareces en casi todos esos fotogramas, ¿no? Apareces, te veo con Germán, te veo con Tonono, te veo con Brindisi, o sea, con todos mis hijos, te veo con Felipe, te veo marcando a Santillana, marcando a Cruyff, marcando a Rojo primero, o sea, en toda esa película, ¿no? Cuéntame cómo se vive esa película en primera persona y qué es para ti el fútbol y cómo de alguna manera contarías esa película a tu nieto o a alguien que no la viviera. Bueno, fundamentalmente, como bien dices, esto hay gente que no lo entiende. Es un sentimiento. Desde que éramos muy chiquillos, nuestra ilusión era estar con la Unión Deportiva Las Palmas, y si era vistiéndola, muchísimo más. Era otra época, evidentemente, pero el joven gran canario, lo que quería, sin lugar a dudas, era estar en el equipillo. Ya desde que eras infantil, la Unión Deportiva Las Palmas te facilitaba un pase para poder ir a ver los partidos. Hay dos personas entrañables. Una era Manolo el Pipí y otro el Canelo, Pepe el Canelo, que es una persona muy del tema marinero, pero como hablamos de la isleta, hablamos de tus orígenes porteños, que eso es clave en lo que vamos a hablar. La isleta realmente ha sido, pues, un vivero bestial de jugadores, de aportación de jugadores a la Unión Deportiva Las Palmas, fundamentalmente en un campo que nosotros los de la isleta le decimos la piscina, que es lo que llaman hoy Jardín de la Infancia. Bueno, siempre se llamaba Jardín de la Infancia, pero como estaba con una piscina al lado, pues ahí se hicieron, yo todavía paso, porque en la casa de mis padres está en una trasera, y realmente no me explico cómo podríamos nosotros jugar sin salir el balón del recinto, porque efectivamente los jugadores eran muy técnicos, dominaban muy bien el aspecto técnico y la arena de la playa luego también. La arena de la playa, los teniques del Confital y la lava de la montaña. Nuestros potreros. Nosotros estábamos descalzos. Yo estuve, y la gran mayoría de los chicos de aquella época estábamos descalzos y no teníamos medios, aunque mi padre era cambullonero y bueno, necesidades tuvimos, pero hambre, como pasó mucha gente en el barrio, pues no. Pero sin lugar a dudas, el visionar los partidos de chiquillo en el Estadio Insular, el viejo, ahora viejo Estadio Insular, realmente era... ¿A quién veías jugar tú en el estadio cuando eres infantil y entrabas? Pues ¿Quiénes yo, jugaban en Las Palmas entonces? ¿Llegaste a ver a Silvia Mujica?
No, No te tocó. no, pero... Pero sí empezando a Guedes, Sí, empezando a Germán. Guedes, ¿no? Germán, Aparicio, Betancor, Claro, wow. Jugadores que... Subcampeón de liga. Sí, sí. Jugando de tú a tú a todos. Ese equipo es el equipo más grande que ha habido, ¿no? extraordinario. Y lo más grande... Todos canarios y un portero vasco. Exactamente. Esa era una plantilla prácticamente netamente canaria y realmente disfrutaban. Yo he tenido la oportunidad de estar viajando, como sabes. Eres el presidente de la asociación ahora de mismo, antiguos jugadores de Las Palmas, por lo tanto... Sí. Y hay gente que recuerda con un cariño y con una admiración ese juego. A mí cuando me dicen que el Barça era el tiki-taka, pues, ¿qué quieres que te diga? La Unión Deportiva Las Palmas fue con mucho precedente el equipo que practicaba el tiki-taka. Eso se ha escrito a nivel nacional, el año que lo puso y varias gente. Yo recuerdo las crónicas además que Montalbán, los recuerdos de Javier María hablando de lo que era Las Palmas cuando llegaba a jugar al Bernabéu. Y Juancho Armas es un aficionado aférrimo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y entonces, pues bueno, pero sin lugar a duda yo he sido un privilegiado. Pero luego fuiste un privilegiado porque en el vestuario llegaste como juvenil, creo que viste. ¿Tú te imaginas un chico de la isleta claro. llegar al y estadio de pronto, insular, no a Barranco Seco, y de pronto entrar en el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas y decir, hostia, y yo estoy aquí, compartir espacio, vivencia, consejos, eso lo tiene uno grabado. ¿Quién eran los más que aconsejaban de todo Tonono. Tonono? Antonio Afonso Moreno para mí fue un maestro, los demás compañeros. ¿Jugaste con él en el centro de la defensa? Sí, además ¿no? tuve la gran suerte. ¿De Herrera y de Sinibaldi? Con Sinibaldi. Con Sinibaldi. El tema que llega del Anderlecht con una visión de fútbol completamente distinta, el fuera de juego... En línea. Eso tuvo teniendo el mejor novedad. líbero para mí de Europa. Efectivamente. Junto con Beckenbauer. Pero en realidad ese sistema le funcionó a Sinibaldi porque en Tonono casa se adaptó de maravilla. Y no perdió ni un partido en casa. Pero efectivamente Antonio Afonso Moreno, Tonono, era un crack en todos los aspectos. Era extraordinario como jugador, pero como persona tenía el don de quienes llegábamos jovencillos, nos cogía y dormíamos con él, éramos compañeros con él y te iba enseñando las consecuencias que podría tener echarte un poco más arriba, sino que supiera valorar dónde estaba y el respeto que había que tenerle al equipo. Eso yo me emociono, porque era un tío fenomenal. Ese es el sentimiento amarillo, sí. ¿no? El recuerdo de Tonono va mucho más allá, pero tú jugaste con él, pero si yo hablo con cualquier aficionado de esos años, la emoción es igual, ese es el sentimiento, ese sentimiento tan difícil. Yo lo viví en el estadio, vi jugar a Tonono, vi el último partido de Tonono, el gol contra el Celta, que jugamos el descenso. Y cuando tienes ese recuerdo tan vívido y sabes lo que es, lo que supuso, es un antes y un después en el concepto del fútbol, ¿no? Sin lugar a dudas, la concepción del fútbol actual es muy distinto a lo que era en aquella época. Ayer teníamos con gente del club, estábamos en una comida con Trona y con... Bueno, el regate de Trona cuando le mete el gol al Barcelona y se lleva 4 con un y entonces hablaba de que ese gol que los jugadores y le ganábamos al Barcelona. Sí, más de una vez. El Madrid se no se daba muy mal siempre. El Madrid se daba un poquillo más. El Barça sí le ganaba, pero el Madrid, el gol de Fortunato un año, el 4-0 que fue el 5 allá. Hemos tenido la gran suerte de estar en esa época y participar, que creo tuve la suerte desde que me incorporé, ya Las Palmas estuvo jugando la Copa famosa de Feria. Y yo estuve, y después tuvimos la gran suerte de participar, no suerte, yo creo que fue por mérito, porque el equipo que había era un equipo extraordinario, de jugar en la Copa de la UEFA y jugar nada más y nada menos
eliminando a equipos importantes en la Copa del Rey. Sin embargo, yo no me quedo con la final. No te quedas con la final, que te quedas con las semifinales. Esa fue la final y ese fue el partido. Yo recuerdo en la épica esa, era Semana Santa y estar en guía, los amigos en la calle con la Radio 1, pendientes de ese partido, el equipazo del Sporting, sí, con Ferrero, con Quini, con Morán, con Castro y el equipazo de Las Palmas. Eran dos equipos más que han cruzado su destino. Y recuerdo que Riverillo, en paz descanse, sí, metió el gol. Se pegó un partido extraordinario. Rivero. Pero en casa yo no tengo la foto de la final, sino tengo la foto del Deporte de Gijón. Qué curioso. Fue el partido... Sí, a mí ese partido me marcó personalmente. Sí lo fue. Y bueno, hemos tenido esa... He estado ahí. Has estado ahí, pero además tú estuviste en esa final, hay una imagen, todos tenemos esa imagen de la final que se repite uno de los jugadores saltando al campo. Yo tengo tu imagen saltando. Sí, saltando con un bigote. Todos moviéndose ahí, con tal, todos muy presentes en la final, los aficionados ocupando todo el Bernabéu, gran parte del Bernabéu. Fue quizás los prolegómenos, fue todo el momento previo, quizás fue lo más bonito. Yo lo recuerdo como lo más bonito que he vivido como aficionado de Las Palmas. Además son los dos hitos, ¿no? Subcampeón de Liga y subcampeón de Copa. Pero tú además estuviste en la jugada que terminó el partido con Sánchez Arminio, el famoso penalti, creo, a rezar, ¿no? Él estaba de juez de línea. De juez de línea, efectivamente. El árbitro era Franco Martínez. Entonces, levanta el banderín. Tú, o sea, Rezac forcejea contigo. Yo sé, curiosamente, una vez... ¿No has hablado con Rezac alguna vez? Pero con Sánchez Arminio sí. Vale, ¿qué te digo? Y en su momento reconoció que se había equivocado. Pues mira el error que nos pudo costar a nosotros. Pero yo internamente iba a saltar, por poco me sale el reo isletero, pero me contuve y... Internamente sí, pero... Era una época en que los grandes tenían como el partido previo el 4-0 al 5-0, con la muerte de uno por medio, el robo también en el Bernabéu. Del Bosque, ahí hizo estragos con Catalá, al pobre Catalá. Yo estaba celebrando... Catalá jugaba en la Copa y Carnaval en la Liga, Catalá solo jugaba en la Copa. Yo estaba en el Reina Isabel porque estaba con unos amigos, me iba a casar, estaba celebrando pues el hecho de que... cuando el 5-0 en Madrid. Estaba en el Reina Isabel, en el Hotel Cristina. Ajá. Y realmente, pues, bueno, no había ahora después de mayor, me pongo a pensar y, concha, algo hicimos, algo, no mucho. Lo que han hecho, piensa que es una final de Copa que no hemos estado tan... No. Bueno, estuvimos en semifinales, cuando el Barça con Maradona, que merecimos ganar, que fue un partido que aún todos nos... Ese partido sí nos duele. Igual que tú tienes el recuerdo del Gijón como tal, el partido que tiene mi generación como más duro que la pérdida de la final, fue la pérdida de la semifinal a los penaltis, que el pobre Félix, bueno, quedó marcado, pero vamos, menudo jugador, menudo punto, ¿no? Eso es igual que menudo crack, igual que Cardeñosa con el famoso gol de Brasil, cuando Cardeñosa era un jugador, vamos, algo fuera de serie, y quedan marcados a veces por ese detalle, ¿no? Cómo es tan injusta la historia, ¿no? Porque Félix es otro de los representantes de ese fútbol, de ese punto, ¿no? Y de ese amor al club y respeto a la camiseta, ¿no? Tienes que darte cuenta que el fútbol es muy ingrato. Es muy ingrato. Pasas de héroe a villano. Tú lo sufrí, en el descenso. No sé por qué lo he hablado contigo. Lo que yo viví como el peor partido, el peor día de mi vida, eso sí lo fue. Una pesadilla. La pesadilla, porque no he vivido nada igual, no recuerdo nada igual, porque yo tendría 15 años, 14 años, y estuve en el descenso contra el Atleti, ¿no? Se dieron todas las... Sí, se juntaron todos los astros. Hasta las negativas, pero desde 5 partidos antes. Pero que faltaba un punto, un punto de 5 partidos. De 5. Y ese día el Madrid, con un empate, no descendíamos. El Barça con los Osasuna, con un empate, perdieron todo. Pero lo de menos fue eso. Yo sé que tú, por ejemplo, estás tan marcado con ese partido, sentías tanto los colores de Las Palmas, que decidiste... Lo sigo sintiendo. Evidentemente, por eso estamos aquí. Pero quiero decir que ese amor al club, ese amor a los colores, hizo que tú prácticamente tomaras la decisión. No pude aguantar más que un año y entonces, pues, lo que hice fue realmente
retirarme, pero me retiré de todo. Sí, de todo. Recuerdo... Algunos compañeros se van a regionales, a tercera división, pero yo... Decidiste no seguir por otros caminos, pero bueno... Entrenador, me hice entrenador y bueno, seguiste una trayectoria. Pero volvamos, ese fue el último partido, pero es que nosotros claro, para mi generación fue muy duro porque nunca habíamos visto jugar a Las Palmas en segunda, y desde que nacimos hasta los 15 años Las Palmas estaba en primera, y además jugándole de tú a tú a los grandes, y además siempre aportando un perfil de fútbol, un tipo de fútbol que, no sé, de los que nos hacía sentir tremendamente orgullosos. Tú pasaste, no quería evidentemente no abordar en esta entrevista en la que por primera vez voy a hablar yo más que el entrevistado, porque claro, con mi amigo, quien me conoce lo entenderá, pues no te voy a dejar escapar. Cuando hablamos tú y yo siempre hablo yo más y te cuento yo mi metafútbol más que el fútbol. Hombre, tú, para ti, ¿cuál es el jugador más grande? Me lo has dicho varias veces, que ha vestido la camiseta amarilla. Sí, hasta el día de hace poquitas semanas que vi un reportaje en televisión, para mí eran dos monstruos, son juegos distintos. De la Unión Deportiva. De la Unión Deportiva. Ibas a hablar de Maradona, que hemos hablado, que ahí tenemos una discusión de la Unión Deportiva. Hay dos grandes. ¿Quiénes son? Tonono y Germán. Tonono y Germán de Buena. ¿De Tonono has hablado? Háblame de Germán. Germán es fue un extraordinario jugador, yo no lo voy a descubrir. Todo el mundo lo recuerda, esos amagues y esa potencia que tenía. Llaman los germanistas y los antigermanistas. Sí. Mi abuelo era germanista y tiene un llavero de Germán. Estaba la grada de donde estaba el marcador antiguo, que eran los germanistas, pero luego los antigermanistas, pero realmente... ¿Cómo se vivía eso en el campo? ¿Cómo lo vivían ustedes? Mira, Quique Setién, me acuerdo, me dijo lo mismo que le pasaba en Santander. Dice, yo tenía mi público y mi antipúblico, entonces se gustan los partidos. Hay jugadores que le afectan, claro, pero la gran mayoría, desde que empieza el partido se olvida de todo. Ajá. Entonces, ¿No escuchan el ruido ambiente ustedes? No, yo por lo menos no lo, al contrario, a lo mejor recibía alguna crítica y lo que hacía es motivarme, así de claro. Puedo ser una rara especie, pero también los había... Ustedes son futbolistas de élite, había compañeros que sí les mermaban sus condiciones, ¿no? Pero... un futbolista que sea futbolista, que sienta lo que es, no siente... ¿Germán solo podía ganar un partido? No, el fútbol es colectivo. El fútbol es colectivo. Pero sí una jugada de Germán podría ganar un partido. Entonces, decir que un jugador, eso es igual que decir que Messi... No gana un partido. No gana un partido porque si tú no tienes compañeros que te aporten lo que a ti te falta, pues evidentemente no. Pero creo que sí... Rockenbauer te decía. Bueno, yo creo que eso es de broma. Es una broma entonces, que alguien... Pero bueno. Siempre mantuviste la regularidad. Yo recuerdo tu imagen en el estadio frente a los grandes cracks. Es decir, tener a Cruz delante, tener a Santillana, tener a Enzo Ferrero. No te olvides de Kempe, que venía como el gran matador. Hombre, te iba a decir, Mario Alberto Kempes. El matador del Mundial. Lo recuerdo, pero antes de llegar al Mundial, recuerdo Kempes y Feldman, la temporada anterior, Valencia-Las Palmas, lo que era Kempes, ver jugar a Kempes en directo, porque Kempes era una bestia parda, no era, aparte de técnicamente ser un gran jugador, iba contra ustedes. Kempes de los que empujaba. O sea, hemos hablado mucho de eso de los delanteros. A la vieja usanza, ¿no? Aunque Kempes era un juego limpio, de todas formas, era un juego de choque, de mucho choque, pero había un concepto del fútbol muy inglés en ese sentido. Tú imagínate, ¿no? Que Hansi Krankel en el Barcelona, pues yo tuve la suerte, ahí sí digo que la suerte de poder marcar a esos, para mí eran monstruos. Eso eran los que veíamos nosotros en las estampas, o en las revistas, en el Ascor o en el Don Balón. La suerte es que eso me estás contando. Yo de memoria... Es como algo que para nosotros, como Paul Auster cuando habla de béisbol, y me acuerdo de una anécdota con Simonsen. Que te hacía... Bueno, que Simonsen y Krankel jugaron juntos, ese partido lo visualizo en el estadio, que estabas tú, con Felipe atrás. Te pegaba unos amagues, yo por un lado y el pato. Y después Simón decía el Borussia Mönchengladbach. Venía de ser el jugador de Borussia Mönchengladbach. Y tengo un recuerdo que también lo tengo, es cuando Josep Terradellas llega a España del exilio y jugamos contra el Barcelona. Sí. Impresionante. Eso era
Tú te imaginas que ahora creo que en el nuevo camp caben 90 y pico mil. Pero entonces eran 100 porque no había... Pero no, antes era 110.000. No había ciento. Era bestial. Yo recuerdo el ambiente que había y yo decía, uff. ¿Qué estadio impresiona más, el Nou Camp o el Bernabéu? Cuando entras. En ese momento el Nou Camp, pero Porque es más profundo quizás. Pero otras veces el Real Madrid pega. ¿Y el estadio qué más impresiona en el ruido ambiente? ¿Nos ha hablado alguien de...? A mí, el Betis. El Betis en un momento determinado estaba muy mal y me sorprendió, empezaron taca, lo clásico, y venga Betis, y iba a descender el Betis, y descendió, pero la afición es un ejemplo, ¿no? De ver una afición que está con el equipo, no solamente bulla y mal rollo, sino que en un momento determinado pues se te dan las cosas mal, pero ese campo a mí me sorprendió. Hay campos que... Y el antiguo Atocha, el Molinón, San Mamés. Eso es lo que te iba a decir. El San Mamés, ya de por sí en juveniles en Campeonato de España, jugué yo en el San Mamés, que cayó un temporal de agua y estábamos más en el suelo pero que en Atocha la anécdota de indios. Sí, me acuerdo. Pero porque a López Ufarte yo le pegué una levantada y entonces... que nació en Mauritania como Gerardo López Ufarte. Sí, no lo sabía, estaban las estampas, sí. Y esos campos también eran unos buenos campos. Hablando de levantada, siempre te he preguntado por el delantero que más guerra te dio con el lateral. Irigiber, ¿no? ¿Qué pasó con Irigiber? Porque era una cosa en los Osasuna, ¿no? El delantero de Osasuna. Recién ascendido los Osasuna, además aquellos años. Yo creo que era masoquista. Me has contado que es que... Porque entre más le daba, más guerra quería. Yo me asusté, sinceramente, una entrada por la banda a la altura de la caseta donde salíamos nosotros, y bueno, venía con toda mi ventaja, me desplazo por el césped y se estampó contra la grada, y se levantó con sangre, y además pidiendo guerra. ¿Qué hacías entonces? ¿Cómo parabas ahí? Y Pepe Alzate... ¿Que era de los Osasuna entonces? Sí. Que vino con ustedes, claro. Me dijo al final, marineros somos y arrieros, y en el camino arrieros somos y en el camino nos veremos. Y tanto. Me suspendió en el curso nacional de entrenadores. No me fastidio, después sí. Que después vino a Las Palmas, Pepe Alzate. Sí, después vino. El tiempo, después de que me hizo ir en febrero, pero bueno, me fastidio, ¿sí? Es una anécdota de... Bueno, marineros somos... Me la guardó. Pero es que ahí yo lo cogía, Julio lo remataba. Hay que visualizar el Irigiber muy John Aldrich, ¿no? Pero como un tanque después. Pero además te lo decía, tú le decías, concha, vamos a tener cuidado que te vamos a hacer daño. ¿De qué? Chicarrón del norte, era un chicarrón del norte. ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo yo de que tú seas tan débil? Después tenía mucha amistad. A uno de la isleta, decir. Sí. Pero sí, ha habido... Y el estilista, aparte me decía Simons en los regates, esos los amados que vamos, los eléctricos, Enzo Ferrero. Sí. Ferrero no sabía, de una anécdota con Heriberto. Porque era velocidad, claro. Heriberto Herrera me puso el número 7 en una alineación y él para mí era un sabio. Me hablaba de Heriberto siempre, como un entrenador que más te comprendió, sí, que más te... ¿no? Me decía, el número no dice nada, usted va a jugar delante. Me pegó un meneo, pero él hacía, y encima llovió, yo por un lado y él para otro. Íbamos a subir la... Por eso cuando ganaron el Sporting para ti fue épico, que si le ganaba el Sporting de Ferrero, de Kini, sí, de Morán, sí, de Churruca, menudo equipazo. Y en una de estas íbamos a subir la guagua y me saca una estampita y me dice, mire, se la dio de recuerdo Ferrero. Eso te lo hizo Heriberto Herrera. Pero Heriberto era genial. ¿Qué les decía a ustedes cuando entrenaban? Me contaste una vez. Bueno, nos decía... Labrador, albañil. La culpa la tengo yo de que lo he traído. Pero después, sin embargo... Yo recuerdo una entrevista que fue, me acuerdo, en unos periódicos de la época, yo pequeño, y mi padre me dijo, mira cómo comen los deportistas, porque marcaba mucho la alimentación, era muy detallista en todo, un entrenador muy adelantado a su época. Fue una revolución para nosotros. Claro. Imagínate, nosotros entramos al vestuario, a las duchas descalzos.
llegó él, nos obligó a poner Para zapatillas. evitar hongos, para evitar... Nos ponía unas fuentes de fruta. Hoy eso es una cosa normal. Hay que acordar la alimentación. Nos obligaba a, según terminábamos de entrenar, mínimo teníamos que ir a casa y mínimo descansar una hora. Jolín. Llamaba por teléfono, ¿eh? Sí. Y si no estaba... Y es verdad que García Panasco en las concentraciones, Sí, apartía por teléfono, iba de habitación a habitación, a ver si estaban todos. De habitación a habitación. No hemos hablado de García Panasco, pero No, yo creo que hay que para hablar de mí- García Panasco, ¿no? Para mí también es una persona entrañable. Hay leyendas negras con relación a Pero él. su papel en Las Palmas entonces Pero fue clave, para ¿no? mí ha sido como un padre, incluso en mis propias inversiones personales influyó Tonono y García Panasco. Y sigo teniendo un grato recuerdo de don Jesús, el Chucho, como le decíamos, pero era una persona que se preocupaba. Yo recuerdo de juveniles que él decía, muchachos, hay que estudiar. Claro, eso Hay que es- estudiarlo. eso Lo que muy pasa Real es que- Madrid también. que muy- había es gente otro que concepto muy no le Bilbao. hacía caso. Yo afortunadamente tuve la gran Estudiaste, suerte. estuviste tu vida luego. Después, estando de futbolista, me hice diplomado universitario, pero Tú y yo anteriormente... coincidimos en Derecho. Sí. Yo estuve 2 años ahí. Sí, yo también. En, Lo dejamos segundo, a tiempo. en segundo ¿Cómo ya... decía Lelutier, creo que decía? No. Dice, sí. Pero Sí, allí había gente, Carolina Darias, Sí, esto que el pasó vicepresidente del gobierno actual. Román Rodríguez estaba con Román nosotros en clase. ¿Carolina estaba en aquella clase también? Sí, también Ah, pues no estaba. sonaba la cara. Juan Santana, un hombre ilustre de sí, guía. hombre, Juan Santana. Pero Andrés Calvo. Ah, pues yo era muy niño, yo tenía 18 años y lo pillé, yo te veía a ti nada más, mira Roque, ahí está Roque. Yo, Tommy decía, está Roque, yo está me Roque con lo nosotros. pensé, porque hubo un momento... y Te digo, veíamos delante de Cruz y delante Ya, de ya. Kempes, ¿no? O sea que, mira, no quiero que acabe la entrevista, ojalá tuviéramos horas para hablar, porque como tú sabes, cuando tomamos un café o cuando hablamos podemos estar horas y horas, yo disfruto mucho, reconozco que casi más o tanto como cuando hablo de literatura, podía decir en bajo sin que nos escuche nadie que más a mí hablar de fútbol y de ese fútbol y de esa época con alguien que lo viviera. Y recuerdo una noche con Gerardo, en una cena que fuimos con gente, los secuestré para que me hablara de Maradona y de Menotti, que me hablara del Barcelona y me hablara de Las Palmas. Ustedes tienen una vivencia, tienen la cara oculta de los soñadores que éramos nosotros con el fútbol. Tú jugaste con mi gran ídolo, yo Germán lo vi, para mí era un gran jugador, pero el jugador que a mí me marca, y a mi generación en gran parte, es Miguel Ángel Brindisi, ¿no? O sea, Un yo señor. la imagen de Brindisi en el centro del campo con el 8, para mí es el fútbol. ¿Cómo era Brindisi en las distancias cortas Brindisi- y en el fútbol? ¿No? Quique Wall, Brindisi, Morete, Carnevali, para ser la gran figura Huracán de que 73, era en aquel momento. ¿De dónde venía? Venía Después de la- Pelé, elegido el mejor jugador de venía de la América. selección argentina, de jugar un mundial. Tú imagínate, aunque yo en aquella época no me daba cuenta. Entonces, Ahora es después, cuando realmente me... Con Maradona en Boca Juniors sí, luego. sigo teniendo alguna que otra relación a través de WhatsApp o de Facebook y realmente nos sigue la labor que hacemos en la asociación y el tipo está entusiasmado por lo que estamos haciendo, pero es un señor de arriba a abajo y como jugador. Ahora era- Bien es cierto que también él tuvo también... Mira a ver si es Enzo Ferrero. No, es mi hija. Él tenía al lado a un correcamino, un jugador bestia. Félix. bestia. Y Jorge. Y Jorge el La chicharrero. allanaban el centro del campo. Ese, Pinoli, Pinoli. ese centro de campo Tenía ese centro de campo, era, destruía todo lo que se movía y él tenía creaba. unas luego. piezas Makelele y que Zidane. encajaban Claro, perfectamente Makelele y a las Zidane. características Maradona y del juego. Enrique, quiero decir, tiene que haber, Porque tienes que tener el espacio para Efectivamente, crear. tú de esto veo que sabes más que yo. Teóricamente, si me pones un balón, si hubiera tenido un balón yo no Pero hubiera sido ese escritor factor nunca, ni le periodista. facilitó muchísimo. Claro que facilitó. también. Y Morete después delante para la Después, carrera. para claro. terminar y finalizar, Morete. Pero estos tres que tú acabas de, con todo mi respeto a los demás, que también era un buen conjunto, pero Félix, Jorge, el Chicharrero, Noli. Yo siempre he dicho, y conmigo se han metido alguna vez, que cualquiera de los tres, de estos jugadores, de ellos como todos ustedes, con todos mis respetos, los que pasaron han pasado quitando excepciones, mm, no más de 6, por la plantilla de Las Palmas,
en los últimos 20 años no le amarran las botas a ninguno de ellos. Con todo mi respeto, yo es mi opinión personal, en lo que supone su trayectoria futbolística, su compromiso con el equipo y Roque. Jugaron todos ellos 10, 15 años en primera división, en la élite, compitiendo con los grandes y ganando. Y no se ha valorado quizá, como se ha valorado mediáticamente a otros jugadores que supuestamente han sido muy grandes en Las Palmas y para mí los grandes fueron ustedes, que es lo que mantuvieron al equipillo durante un montón de años compitiendo los grandes. Hay un jugador que es el que más veces ha jugado en primera división, que se llama Francisco Castellano Rodríguez. Es que Paco Castellano, y sin embargo, parece que no ha hecho nada. Parece que no ha hecho nada, comparado con otros jugadores que no han hecho nada. Eso es una guerra que tenemos los épicos. Yo tengo una pequeña guerra, pero no sería. Bueno, tenemos a Gracián aquí, que hoy me he pasado yo de tiempo, de habla y demás, pero ha valido la pena. Yo remataría esta entrevista con un pase de Brindisi, Morete está corriendo, Morete dispara, se oye el sonido aquel, porque cuando metía un gol en el equipo contrario en el Estadio Insular, siempre se oía el balón contra la red y parecía un gol de mentira. No sé cómo lo vivían ustedes en el campo. Se quedaba y decía, ¿fue verdad o no fue verdad? Ahora, cuando el balón entraba... Sobre todo desde la banda, pero cuando el balón entraba, pasaba la raya de gol en el Estadio Insular, solo oía aquel bullicio cuando Morete se estallaba contra la valla, cuando había vallas y cuando no había vallas, contra tal... esta entrevista me gustaría terminarla con una ovación hacia todos ustedes, con un recuerdo hacia todos ustedes de aquellos que estábamos en la grada, agradeciéndoles que nos hicieran tan felices. Por tanto, muchas gracias por hacernos tan felices y gracias por estar aquí hoy y por esta entrevista. No, gracias a ti por permitirme poder recordar algunas cosillas que ya tenía olvidadas. Bueno, y lo que nos ha quedado por hablar, porque cuando a esto se lo ponga a mis amigos y a los que yo hablo de fútbol, y no le preguntaste por este ni por lo otro, nos queda todo en el tintero. Sí. Tú y yo vamos a seguir hablando muchas veces, por suerte. Cuando quieras. Y es un lujo tenerte cerca. Muchas gracias. Y que presidas la Asociación de Antiguos Jugadores de Las Palmas, para mí me parece lo lógico y me quedo tranquilo en eso que ahora se vive en el nuevo fútbol, con alguien que de alguna manera sacraliza lo que para nosotros es sagrado. Gracias. Muchas gracias.